Y ahora en Ligados al Derecho tenemos un amigo de la casa que va a estar brindando y le voy a pedir que nos comente a todos de qué se trata el seminario de grafoneurofisiología. Tiene lugar el sábado 23 de noviembre, es por online, por lo cual vas a poder tomar este seminario en cualquier lugar del mundo que te encuentres. Para contarnos de qué se trata, está con nosotros su disertante. Él es grafólogo, psicólogo, profesor, escritor y amigo de la casa, Ricardo Fernández. ¿Cómo está, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Contanos un poco de esto de Sí, grafoneurofisiología. ¿De qué se trata? bueno, mira, esto tiene que ver con que es un seminario donde vamos a tratar de abrir un poco el panorama de qué es un poco lo que está pasando en el cerebro nuestro en el momento que estamos escribiendo, porque cuando escribimos o cuando dibujamos, el que está generando ese grafismo es el cerebro, no es la mano que está reproduciendo un movimiento que es una orden que le está dando el cerebro. Para que ese grafismo se produzca, hay varias áreas que se interconectan y se pasan información una a otra, y esas áreas cerebrales tienen que trabajar como si fueran una especie de orquesta sinfónica donde ninguno de los instrumentistas puede desafinar, porque en cuanto desafine alguno se producen lo que se llaman los trastornos del lenguaje escrito. Y son muchas las áreas que participan, aunque te parezca mentira, para producir una simple línea o para hacer una letra A o para hacer un dibujo de un árbol. Hay 47 áreas en cada uno de los hemisferios cerebrales, o sea que estamos hablando de un total de 94 áreas por las que tiene que pasar la información para que se produzca el grafismo. Y esas 94 áreas tienen que trabajar como si fueran una orquesta sinfónica. Ninguna puede desafinar. En cuanto desafinó alguna, vamos a encontrar trastornos en esa escritura. Cuantas más áreas desafinen, más van a ser los trastornos que vamos a encontrar. El nombre del seminario, que es Grafoneurofisiología, que es el nombre que le puse a mi último libro que salió este año, tiene que ver con que, o sea, la fisiología, ¿no? Lo que es fisiología es la ciencia que estudia los seres vivos. O sea, como la anatomía y la fisiología generalmente van de la mano. La particularidad es que la anatomía estudia, digamos, la forma de los órganos o de las estructuras que tengamos que estudiar, qué forma tienen, dónde están ubicados, cómo se dividen sus partes. Eso lo estudia la anatomía. La fisiología, sea del órgano que sea, lo que estudia es la función. ¿Qué función tiene? ¿Qué función cumple? Entonces, la fisiología estudia eso, las funciones de cada una de las estructuras o de los órganos que tenemos en el cuerpo y de las estructuras que tiene en el caso de la neurofisiología, lo que estudia es una rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. O sea, la neurofisiología se va a ocupar de describir qué es lo que pasa en cada una de las estructuras cerebrales que conforman el sistema nervioso central, periférico, autónomo, etcétera. Y el agregado del grafo, que es grafoneurofisiología, es porque lo que vamos a ver es cuáles son los rasgos gráficos que me pueden estar marcando que hay algún tipo de problemática en el tema del funcionamiento cerebral. O sea, la idea es más o menos esa, no sé si es clara. Súper clara. Contame un poco, Ricardo. Vos me decís que estas áreas del cerebro es como los músicos que no pueden desafinar. En tu experiencia por Sí. ahí, ¿cuáles son los, vamos a decir, los instrumentos
más comunes que suelen desafinar y cuál sería, vamos a decir, la patología o el trastorno traducido así para que la gente diga, ah, mira, el grafólogo o con esto también se puede ver tal síntoma, tal circunstancia. Bueno, las áreas que pueden desafinar son muchas porque depende de un montón de factores. O sea, por ejemplo, cuando falla la dopamina, que es un neurotransmisor que genera el sistema nervioso, que genera el cerebro, que es la que nos produce bienestar, ganas de hacer cosas, motivación para movernos, para hacer cosas que nos gusten y disfrutar de eso. La dopamina la necesitamos para sentirnos bien, pero la dopamina no puede estar ni en defecto ni en exceso, porque en cualquiera de los dos límites genera problemas. Esto que dicen, viste, popularmente, que todos los extremos son malos. ¿Por qué? Porque si la dopamina falta, la escritura empieza a estar temblorosa, porque le está temblando, porque no pudo coordinar movimientos el sujeto y empezó a temblar, como pasa en un paciente de Parkinson, por ejemplo. Entonces, los temblores, hay determinados temblores en la escritura que pueden estar denotando que alguien está padeciendo un Parkinson, por ejemplo, o que está padeciendo un cuadro de epilepsia, por ejemplo, donde no solo hay algunos temblores, sino a veces se repiten frases, se repiten sílabas, se repiten letras. Eso es típico de algunos tipos de epilepsia, que el Parkinson es una enfermedad neurológica que precisamente lo que tiene es la carencia de dopamina, que hace que no se puedan coordinar los movimientos musculares. Y la epilepsia es una patología también neurológica donde el cerebro produce, o sea, la información en el cerebro se lleva a través de lo que son las neuronas, que no son las únicas células, pero son las más importantes. La célula madre del sistema nervioso es la neurona, que lo que hacen las neuronas es llevar información que es tanto eléctrica como química, que la química son los neurotransmisores que estamos hablando, y que esos neurotransmisores, la eléctrica es la que nos permite movernos, caminar, hablar, la química es la que nos genera las emociones, lo que hace que nos sentimos alegres, nos sentimos tristes, odiosos, enojados. Entonces, las neuronas son las que llevan esa información y se la van pasando de neurona a neurona y van haciendo lo que se llaman redes neuronales. Para cada actividad que hacemos armamos una red neuronal, para andar en bicicleta, para manejar, para lavarnos los dientes, para lo que sea, para escribir. Armamos redes neuronales que son múltiples neuronas que se están pasando información una a otra, porque una neurona le pasa información no solo a otra neurona, sino a varias neuronas le puede pasar la información. O sea, hay varias neuronas que pueden captar esa información y a su vez cada una de esas neuronas se multiplica pasando la información a varias neuronas más y ahí se va armando lo que se llama una red neuronal. Y entonces, en el caso de la epilepsia, el pasaje de esa información entre neuronas es desorganizado. O sea, puede pasar mucha más información de la que el cerebro puede soportar junta, o no pasar nada por momentos. Entonces, esa desorganización en el pasaje de la información es lo que después produce o las convulsiones, como pasa en algunos pacientes epilépticos, o el otro cuadro que es típico, las ausencias. O sea, el sujeto de repente se cortó el pasaje de la información y es como si se le hubiera apagado la luz, digamos. Está durante segundos o minutos totalmente ausente, como si no estuviera en el lugar donde está, y cesa de hacer lo que estaba haciendo, y que después, al minuto o a los segundos, donde el cerebro vuelve a conectar la información, el sujeto sigue haciendo lo que estaba haciendo como si no se hubiera interrumpido. Entonces, bueno, estas alteraciones en este funcionamiento cerebral producen
alteraciones después en el grafismo, como te digo, el temblor, repeticiones, dificultad de hacer los óvalos que los recuadran. Bueno, hay una serie de signos que, bueno, por ahí lo vamos a trabajar con más detalle el día del seminario, que pueden denotar que ese paciente tiene un Parkinson, o que tiene una epilepsia, o que está entrando en un cuadro de Alzheimer. Y entre las áreas, siguiendo un poco con tu pregunta, entre las áreas que trabajan en este funcionamiento cerebral para producir la escritura, hay algunas que tienen determinadas funciones, como por ejemplo, no solo trabaja el cerebro, el cerebelo, que es otra estructura que está debajo del cerebro, nos permite hacer como una mirada del espacio donde vamos a escribir, y pasa la información al cerebro, o al lóbulo frontal, o a las distintas partes del cerebro, sobre lo que quiero escribir y en qué espacio lo voy a poner. Y una vez que pasó la información, cesa su función. Los dos hemisferios trabajan, los dos hemisferios cerebrales están trabajando en el momento de escribir. El hemisferio izquierdo, que es más lógico, se ocupa de la sintaxis, de la gramática, de poner un punto, de poner un acento, y el hemisferio derecho se ocupa más de lo que voy a escribir, de buscar las palabras que voy a utilizar para escribir, y de organizar un poco el espacio en donde voy a escribir eso. O sea que los dos hemisferios en el momento de la escritura están cumpliendo funciones de la misma manera que la están cumpliendo los 4 lóbulos cerebrales que tenemos, donde cuando vamos a dibujar una letra, porque la letra no es otra cosa que un dibujo, necesitamos tener grabada la imagen de la letra, lo cual esa imagen se grabó gracias al lóbulo occipital, que es el que tenemos en la nuca, que es el que tiene que ver con la visión. Y a su vez se juntó con el lóbulo temporal, que es el que tenemos más cercano al oído, que entre otras funciones tiene que ver con lo auditivo. Y entonces lo que grabó el temporal es el grafema, o sea, la forma de la letra con el fonema, el sonido. O sea que yo vi una vez una A escrita, o mi mamá o la maestra o alguien me escribió alguna vez una A, y yo pude captar la forma y la enganché con el sonido. Esta es la A. Entonces, forma y sonido es unir grafema y fonema, son particularmente producto de que el occipital y el temporal han trabajado y están trabajando en el momento de la escritura, y el parietal, que está arriba del temporal, que es el otro lóbulo, que tiene que ver con lo sensitivo, entre otras cosas. Cada lóbulo tiene un montón de funciones, pero en un caso lo visual, en otro lo auditivo, lo sensitivo en el parietal son las funciones más importantes, pero tienen otras funciones. El temporal tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con un montón de cosas. El parietal es el que me permite tomar la virome, digamos, en la posición para poder escribir. Eso me lo permite el parietal. Y a su vez, toda esa información de la forma de la letra, del sonido de la letra, ya me acuerdo la forma, relacioné el sonido con la forma, agarré la virome para escribir, y el paso siguiente, porque toda esa información, esos lóbulos se la envían al frontal, que es el que tenemos adelante en la frente, que es el más importante porque cumple con lo que se llaman funciones ejecutivas, de planificar, de organizar, de ordenar, pero todo eso no sería posible si el frontal, el lóbulo frontal, no da la orden del movimiento, porque recién ahí se va a producir la escritura, cuando el frontal dé la orden de movimiento a esa mano. O sea que en lo que sucintamente te voy explicando, los 2 hemisferios y los 4 lóbulos cerebrales están trabajando para producir la escritura, entre otras estructuras como te nombraba el cerebelo, como te puedo nombrar la parte de lo que es el tronco encefálico, donde está el mesencéfalo, la protuberancia,
el bulbo raquídeo y demás. ¿Por qué? Porque en esa zona está lo que se llama la sustancia nigra, que es donde se genera la dopamina. O sea que si no me generan dopamina en esa zona, no voy a hacer los movimientos necesarios para que la escritura no tiemble, no se deforme y demás. Amén de que la médula espinal va a estar trabajando para coordinar los movimientos finos de las manos y de los dedos. O sea que si la médula no colabora, también voy a tener una deformación del lenguaje escrito. Amén de que también la información pasa por el sistema límbico, que es una zona interna del cerebro donde tiene una serie de estructuras como el hipocampo, el giro cingulado, la amígdala, que no es la de la garganta, sino es la que provoca emociones fuertes, como pánico, agresión. O sea, el sistema límbico es una zona interna del cerebro donde está el hipocampo, el hipotálamo, el giro cingulado, la amígdala, etcétera, donde es la zona donde se generan las emociones. Y entonces, como la información pasa por el sistema límbico antes de producirse la escritura, lo que me está pasando a nivel emocional, la alegría, la tristeza, lo que estoy sintiendo, lo voy a reflejar en esa escritura. ¿Cómo lo voy a reflejar? Y porque el cerebro, según mi estado de ánimo, o mi estado de ánimo va a depender de los neurotransmisores que conectó mi cerebro. Ya que si yo estoy en un día positivo, optimista, con ganas de hacer cosas, el cerebro me está conectando endorfinas. Al conectarme endorfinas, como la dopamina, la serotonina, entonces eso va a hacer que yo estoy bien de ánimo, estoy con ganas de hacer cosas, y entonces mi escritura va a tender a suavizarse, va a tender a movimientos curvos, va a tender a abrir los óvalos, va a tender y que mis trazos finales vayan hacia la derecha y hacia arriba, que mi renglón esté horizontal y no se vaya ni para arriba ni para abajo ni oscile demasiado. Eso que estoy viendo en esa escritura va a ser producto de los neurotransmisores que conectó el cerebro, y según esa información que se están pasando las neuronas, se van a producir rasgos en mi escritura. De la misma manera que si estoy muy enojado, estoy colérico, o estoy muy ansioso o angustiado, va a ser porque me subió el cortisol, me subió la adrenalina, la noradrenalina, y entonces ahí voy a tensar la escritura, voy a cerrar los óvalos, voy a tender a los ángulos, y la voy a comprimir mucho más. O sea, lo que quiero decir es como que la escritura es como un reflejo de todo lo que está aconteciendo en el cerebro en el momento que estoy escribiendo. Por eso, cuando veo un papel escrito, lo que puedo ver reflejado en ese papel es el funcionamiento del sistema nervioso. No voy a poder adivinar si se va a casar, si va a hacer un viaje o ese tipo de cosas, sino qué pasa en el sistema nervioso de esa persona que le produce esas emociones, y que esas emociones las refleja en el papel. No sé si te contesté. Más que claro, la verdad, más que claro. Te consulto, Ricardo, este seminario del sábado 23 de noviembre, ¿es abierto para todo el público o solamente para grafólogos? No, es abierto a todo el público. Por supuesto, por ahí los que son grafólogos lo pueden aprovechar un poco más, pero es abierto a todo el público porque hay mucha gente que está interesada y que por ahí quiere tener un primer acercamiento con la grafología, o también gente que está interesada con las neurociencias, y entonces es abierto para que cualquier persona que esté interesada por estos temas pueda participar, y la idea es tratar de hacerlo con un lenguaje de alguna manera accesible para que lo puedan entender todos, aquellos que tienen alguna experiencia con el tema, como aquellos que es la primera incursión que tienen en esta materia. La idea es eso, es abierto para el que quiera estarlo. Decinos, Ricardo, tus redes sociales para que la gente también
puedas seguir para próximos seminarios que das, para anotarte en este y por supuesto también para adquirir tus libros. Bueno, te paso el Instagram, que es rfernández_grafopsicología. O sea, rfernández_grafopsicología. Eso es en Instagram, por ahí me pueden escribir, si no en Facebook ponen mi nombre, Ricardo Fernández, pero como hay muchos Ricardo Fernández, si ponen las siglas de mi mail, que es RAF, R-A-F, las iniciales de mi nombre, psico con P, grafo, RAF psicografo, ahí lo acerca más para ubicarme. Y el mail tiene que ver con esta misma sigla, R-A-F, psico con P, bueno, es el mail, les decía que es RAF, una R-A-F, o sea, las iniciales de mi nombre, psico con P, grafo de grafología, @yahoo.com.ar. Ese sería el mail, rapsicografo@yahoo.com.ar. Cualquiera que, no sé, quiera estar informado de los seminarios o que quiera alguna información por algún libro y demás, me puede escribir o al mail o al Instagram o al Facebook o a cualquiera de estos datos. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias, más que claro como siempre. Ahí vamos a estar, a vos que estás del otro lado, anotate, no te pierdas este seminario sábado 23 de noviembre. Anotate, ya vamos a pasar también los teléfonos 351-645-0598 para consultas por WhatsApp. No te lo pierdas. Y Ricardo, por supuesto, aparte de agradecerte, decirte que tenés las puertas abiertas para cuando quieras, próximos seminarios y demás. Bueno, te agradezco, Jorge, agradezco la invitación y poder informarle a la gente sobre estos temas que a muchos les gustan y a muchos por ahí los desconocen y los pueden llegar a interesar.